Muy buenos días, mis amigos. Feliz Pascua de Resurrección. Todos los años vivimos la Semana Santa, pero cada año es diferente, porque cada año nos sentimos más evolucionando en nuestro plan de vida, en este plano de la forma. Antes de iniciar formalmente, quiero darle la bienvenida a un pastor, familia de Valentina, Daniel Richardson, pastor en Obregón, que viene a visitarnos. Y queremos... Y aquí manifestamos lo que somos, unidad. No importa la iglesia que tú vayas, el Cristo vive en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros lo representa como quiera. Yo cuando fui a Cuba, hace mucho, que ustedes saben, pero había una iglesia y yo fui a esa iglesia, una iglesia católica, y yo me lo viví como si hubiese estado en Unity, porque todo es dependiendo de nuestro estado de conciencia. Pero lo importante es que nosotros sabemos, todos los cristianos, que estamos alegres y vivos, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y eso lo sabemos. Nos dice nuestro cofundador, el señor Fillmore, en nuestro libro de texto de Guarda una Cuaresma Verdadera, que la resurrección es el levantamiento del hombre íntegro, espíritu, alma y cuerpo, a la conciencia crística de vida y perfección. Y esto lo hizo Jesús. La tumba no pudo retener su redimido y perfeccionado cuerpo. Y la resurrección es hecha por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder del Espíritu Santo? La actividad de Dios en cada uno de nosotros. Pero desde el punto de vista normal, teológico, la resurrección, en el concepto teológico y bíblico, es volver a la vida tras la muerte física, definido como la reunión del alma con el cuerpo en un estado inmortal. Para el cristianismo representa la victoria de Jesús sobre la muerte. La resurrección fundamenta la esperanza cristiana en la vida eterna y la derrota definitiva de la muerte. La Pascua Florida, entonces, es la celebración de la resurrección de Jesús. Su sentido interno y espiritual es el despertamiento y el levantamiento a la conciencia espiritual del yo soy, que es nuestro nombre espiritual, que ha estado muerta a la transgresión y el pecado y integrada en la tumba de la materialidad. Pero la resurrección no trata solamente con el pasaje de la muerte y el regreso a la vida, sino del poder ir más allá de las cosas, hacia una nueva oportunidad y hacia una nueva forma de vencimiento. Y los que estuvieron ayer en el seminario Metamorfosis 2026 lo entendieron muy claro de que es así. Nosotros resucitamos cada día, pero no solamente resucitar, es reformarnos, reimaginarnos, rediseñarnos, transformando para poder lograr la conciencia que tuvo Jesús el Cristo. Esta es una época de gran esperanza, porque nos enseña una lección muy importante, cómo manejar el juicio de la crucifixión. Sigamos el ejemplo de Jesús. Vamos a permanecer firmes en la fe en Dios y en su bien. Y cómo Él seremos resucitados a nuestra gloriosa resurrección. Porque Él dijo, lo que yo hice, y más aún, ¿quién? Vosotros podéis hacer. Yo he vencido al mundo, y nosotros podemos vencer al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir a ese Cristo divino y viviente que en nosotros mora, aplicando diariamente las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Por qué nos dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No de Jesús, no. De el Cristo en Jesús, en Jesucristo. Si mantenemos la fe en Dios y en nosotros mismos y en la humanidad, donde quiera que se nos acuse injustamente, nos juzguen arbitrariamente o nos crucifiquen, siempre habrá una gloriosa resurrección. Debemos recordar que somos divinos. La divinidad es aquello en ti y en mí que es íntegro y completo, que es perfecto, aun cuando parezcamos imperfectos. Es eterna, sin edad ni muerte. Es aquello en nosotros que no puede enfermar y que nos hace saber que nunca estamos solos, porque Dios es en ti y en mí para siempre. Cada vez que nosotros nos levantamos a la realización de la eterna vida en nosotros, uniéndonos a la mente Padre,
La resurrección de Jesús tiene lugar en nosotros. Todos los pensamientos de limitación y de creer en la obediencia inevitable de la ley material se dejan en la tumba de la materialidad. Eso de que el hombre nace, se reproduce y muere, nosotros lo dejamos en la tumba de la materialidad. Porque nosotros sabemos que somos eternos, que la vida es eterna, que dejamos este cuerpo porque todavía no hemos logrado esa unificación con la mente de Dios como lo hizo Jesús, que se levantó con un cuerpo electromagnético, que iba a muchos sitios. O sea, las apariciones de Jesús muchas fueron simultáneas. Es porque ese cuerpo electromagnético de Jesús es lo que nosotros tenemos que desarrollar y no sabemos el tiempo que nos va a costar, ni cuántas vidas nos costará, pero lo importante es que estamos en el camino. El último párrafo de la clase nos dice que Jesús nació dentro del pensamiento de la gracia, para poder reconstruirla en conformidad con la ley divina. Recuerden en una clase que dimos que el Señor mismo nos decía que esa conciencia gracial que nos limita, que nos dice que no podemos, que no somos nadie, que somos viles gusanitos de la tierra, eso no, había hecho que nos cayéramos en una anemia crónica y necesitábamos una transfusión sanguínea. Y eso fue lo que vino Jesús a darnos esa transfusión de vida. Y cuando Él muere, todos sus órganos, protones, átomos, se fueron al espacio, al éter. Y es por eso que cualquier persona, sin importar si sea cristiano o no, si se apodera de ese nombre, del poder de Jesucristo, puede hacer lo que llamamos milagros, que para nosotros es el cumplimiento de la ley. Entonces Jesús se volvió en nuestro guía en el camino, nuestro Salvador y nuestro ayudador. Hoy, la luz de la verdad está iluminando mi mente y me levanto en la majestad de mi divina filiación, proclamándome hijo del Altísimo, libre de toda creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte. Y vamos a hacer esta afirmación. En unidad con Cristo, sé que soy resucitado, a la vida, a la luz y al poder de Dios. Nueva vez, vamos a hacerla. En unidad con Cristo, sé que soy resucitado, a la vida, luz y poder de Dios. Y cerramos el ciclo. En unidad con Cristo, sé que soy resucitado, a la vida, luz y poder de Dios. Amén. Entonces vamos a la lectura complementaria de nuestra clase. Los estudiantes de Unity saben que nosotros tenemos un libro en Cuaresma que se llama Guarda una Cuaresma Verdadera, donde tenemos los capítulos de la Cuaresma y tenemos la lectura complementaria que están al inicio de nuestro libro. En la lectura complementaria de esta clase, que están en los capítulos 1 y 3, nos dice que la resurrección de Jesús tiene lugar en nosotros cada vez que nos levantamos a la realización de la vida interna que nos conecta con el Padre. La mortaja de los sentidos mortales y pensamientos de limitación o inevitable obediencia a las leyes materiales se dejan en la tumba de la materialidad. La verdadera resurrección dentro de nosotros levanta todas las facultades de la mente hasta que se armonicen con las ideas absoluta de la mente divina. Y esas ideas absolutas de la mente divina es nuestro potencial. Recuerden que nosotros tenemos un potencial que tenemos, pueden ser más, pero nuestro cofundador habló de 12 facultades espirituales que nosotros debemos convertir en poderes. Son las ideas divinas de las cuales deben nutrirse nuestros pensamientos. Pero nosotros, lamentablemente, nos nutrimos de otros pensamientos, de otras cosas, de otros conceptos que dice la gente y se nos olvida que en nosotros está el poder para nosotros poder hacer una estructura de pensamiento basada en esas ideas divinas. Y esta renovación mental, cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso, vamos a tener una renovación mental que es una completa transformación de nuestro cuerpo, de manera que cada función trabaja en orden divino y cada célula se vuelve incorruptible e inmortal. Entonces vamos ahora a la cita bíblica. Esta cita bíblica la tenemos dividida en dos. La primera parte vamos a leer
Juan 20, del 1 al 10, la resurrección, que Nancy nos va a leer. Hágase la luz. Amén. La resurrección. Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, y la luz. Amén. Bueno, como nos dice la cita bíblica, cuando al llegar a la tumba, que vieron la piedra removida, se encontraron con la tumba vacía. Que por cierto, en la alabanza tuvimos una oración en canto de nuestro querido Enrique Félix. El ángel representa el yo espiritual. Su primera afirmación para que su cuerpo es que no estaba bajo ninguna limitación del pensamiento material, que es libre con la libertad del espíritu. Por eso el ángel les dice, bueno, pues vamos a leer la segunda, porque yo las desarrollé las dos. La segunda es 11:18. Jesús se aparece a María Magdalena. La luz se hizo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y la luz. Amén. Recordemos que María va con las mujeres porque ellas sentían que no había sido ungido totalmente como debía ser y querían llevar las hojas para hacer. Y entonces ven que la piedra está removida y que Jesús no está allí. O sea, no está el cuerpo de Jesús. Y ella va entonces donde Pedro para decirle lo que ha sucedido. Entonces, como nos dice la cita, Pedro y Juan surgen, salen corriendo para allá. Juan, como era más joven, pienso yo que por eso llegó primero, porque estaban corriendo. Pero él no se atrevió a entrar, sino que esperó que Pedro entrara. Entonces, lo que quería decirle es que cuando ellos vieron, cuando encontraron el ángel, que el ángel les dijo que no estaba, ¿verdad? Le dijo que a quién buscáis, porque se ha llevado a mi Señor, etc. El ángel, en su primera afirmación para su cuerpo, es que no está bajo ninguna limitación del pensamiento material y que es libre con la libertad del espíritu. Por eso no está. La segunda afirmación del yo soy para su cuerpo es una súbita proclamación universal de omnipresencia y actividad de todos los reinos de conciencia. Jesucristo es la palabra de Dios manifestada. Jesús salvó su cuerpo de la disolución y lo elevó a un estado celestial que no puede encontrarse en ella fuerza desintegradora. Por eso sale de la tumba. María Magdalena
como les dije, corrió a donde Pedro y donde Juan. Nosotros sabemos que Pedro simboliza la fe, que a menudo es más valiente que el amor. Y entonces Juan, que simboliza el amor, se queda para que la fe, que es Pedro, entra, y luego entran los dos. Todos habían olvidado sus palabras de que resucitaría al tercer día. Precisamente anoche yo estaba viendo un documental de esos que dan, de qué pasó luego de la crucifixión. Y es lo que nosotros sabemos. Ellos estaban destruidos. Ellos estaban, bueno, ya, sí. Recordaban lo que Jesús había hecho, pero eso no era lo importante para ellos. Lo importante era que Jesús ya no estaba, que Jesús había sido crucificado. Y la misma cita bíblica de Deuteronomio dice que el que moría en una cruz era maldito. Y ellos decían, pero ¿cómo nuestro maestro puede ser un maldito en esa cruz? Esta gente han ganado, ¿qué vamos a hacer? Y estaban, bueno, nosotros nos imaginamos todas esas emociones y sentimientos negativos y de dolor que ellos estaban viviendo. Y cuando viene María y le dice así, recuérdense que a las mujeres no le tenían mucha confianza. Siempre creían que nosotros éramos media paranoicas, vamos a decir. Y entonces ellos no creyeron, pero decidieron ir. Entonces cuando van, pues se encuentran con esto. Pero María, después que les dijo eso, ella volvió y se quedó, ¿verdad? Y nosotros podemos imaginarnos cómo se sintió María Magdalena ante la tumba vacía. Cuántos pensamientos y conjeturas, además de los discípulos, pasaron por su mente, porque todos ellos no habían retenido en su corazón las palabras del Maestro y los hechos trascendentales de sus enseñanzas. Y por eso ella se pregunta que dónde han puesto al Maestro. Y lo confunde y dice, dime dónde está para yo ir. Cuando nosotros tenemos que estar conscientemente conscientes que Él está dentro de cada uno de nosotros. Sabemos que el Cristo dentro de nosotros está. Y María, que había servido a Jesús, que escuchó sus enseñanzas, como nosotros las escuchamos en el día de hoy. Y cuando estamos en esos retos o en esas pérdidas, nos sentimos igual que María. ¿Dónde está el Señor cuando te pasa algo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué a mí? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero nosotros tenemos, aparte de las enseñanzas de Jesús, que la podemos ver en nuestro libro de texto, que es la Biblia, lo seguimos viendo. Tenemos nuestras enseñanzas que nos lo reiteran, pero también somos como María. ¿Dónde han puesto al Señor? No lo veo. La reacción del llanto no nos permite verlo. Por eso María no lo podía ver, porque estaba llorando. Y Él tiene que hablarle para que ella le escuche. Y le dice, ¿a quién buscas? Bajo esa emoción y lágrimas. Porque bajo las lágrimas de dolor y confusión, no podemos hacer contacto con la omnipresencia, porque Dios está dentro y fuera de nosotros. Pero si nosotros estamos con esos sentimientos y ese dolor, con lágrimas, con pena, no vamos a sentir, no vamos a tener ese contacto con esa omnipresencia. Pero tenemos que tener claro que la Pascua no fue solo el triunfo de Jesús, sobre todo lo oscuro y lleno de terror. Tú y yo, al igual que Él, también resucitaremos de nuestras pruebas y sufrimientos si permanecemos fieles a nuestras creencias espirituales más elevadas y a nuestra mayor comprensión. Por eso nosotros acostumbramos a hacer un seminario de Semana Santa para que esas creencias que están en nosotros surjan a nuestro consciente y se manifiesten. Y yo estoy segura, y lo vamos a ver ahorita, que todas las personas que hicieron el seminario Metamorfosis 2026 son nuevas criaturas en el día de hoy. El Maestro no nos dijo que nunca tendríamos retos ni sufrimiento. Su mensaje fue, toma tu cruz y sígueme. No importa cuántas dificultades que enfrentemos, con Dios tendremos nuestra mañana de Pascua. De nosotros depende, óigalo bien, de nosotros depende permanecer crucificados o seguir al Cristo morador, al igual que Jesús. Si estás en una cruz, de ti depende levantarte de esa cruz, crucificar esa personalidad que no deja que tu individualidad, tu yo soy, se manifieste. Pero nosotros tenemos libre albedrío y solamente con el poder ejecutivo de nuestra voluntad es que nosotros podemos hacer eso. Y como decíamos en una comparación en el seminario, como el ave fénix, levantarnos de las cenizas y volver a resurgir. Jesús demostró lo divino en cada persona, el Cristo.
Él nos dijo que unificándonos con ese Cristo que en nosotros mora, podremos sentir nuestra divinidad. Y no solamente sentirla, verlo en los demás. Y centrado en esa verdad, podemos ver más allá de las apariencias y remover las piedras de las limitaciones humanas y resucitar. Vamos a quitarnos todas esas etiquetas que nos impiden ser lo que queremos ser. Decía en el seminario, y les digo también a los padres, que seamos cuidadosos con nuestros hijos, porque así como Jesús dijo, deja que los niños se acerquen a mí, es porque los niños tienen una mente amplia, abierta, no tienen limitaciones, no tienen conciencia de error, y dicen que van a hacer esto y lo van a hacer. Pero nosotros los padres muchas veces los limitamos, le ponemos etiquetas y no lo dejamos ser. Entonces, si nosotros tenemos que comenzar a quitarnos nuestras etiquetas y vamos a salir de esas personas tóxicas que en vez de ayudarnos a levantarnos, lo que hacen es que nos deprimen más. Amorosamente. Alguien dice que no dice lo que siente porque después la vibración se lo cambia. No. Si tú crees y tienes el poder de que puedes hacer algo, nada ni nadie va a poder limitarte. Y por eso la resurrección sucede en nosotros cada vez que nos elevamos a nuestra comprensión de que la vida es eterna y que estamos conectados con el Padre que en nosotros mora. Todos los que están receptivos en mente y cuerpo a la palabra viviente de Dios, le viene un nuevo fluir de vida. Y por eso es que no es mentira que cuando usted va a la iglesia y oye un mensaje motivador, usted se va lleno de energía. Pero el problema es que si usted no se mantiene orando, meditando y afirmando esa verdad, decae. No es por casualidad que Unity tiene los miércoles el servicio de curación, es porque a mitad de la semana tenemos que llenarnos de energía nueva vez para poder seguir subsistiendo. Entonces eso es importante. Quiero compartirle una lectura del reverendo Eric Butterworth que nos dice, lamentablemente lo puse en negro, Carlito dice que en negro no se ve bien, se la voy a leer aquí. Hay piedras en el mundo, muchas de ellas gigantescas. Levantemos nuestros ojos y las piedras se removerán. No tratemos de corregir las cosas, sino verlas correctamente. La visión correcta es nuestro pasaporte eterno de las ilusiones, de la sensación humana al cielo del logro. Así como cuando nosotros oramos, que sabemos que la oración no cambia a Dios, que la oración nos cambia a nosotros, porque vemos una perspectiva diferente y generalmente cuando oramos se lo entregamos a Dios y decretamos orden divino. Entonces somos cambiados nosotros por la oración, porque la voluntad de Dios es siempre el bien absoluto para nosotros. Nunca, absolutamente nunca, nada malo quiere Dios para cada uno de nosotros, que tampoco nos condena ni nos juzga, porque sus ojos son muy puros para ver la iniquidad. Vamos a hacer esta afirmación, la próxima afirmación acá. Cristo en mí es la resurrección y la vida. Cristo en mí es el poder que me capacita a levantarme triunfante. En cada grito. Cristo en mí es la resurrección y la vida. Cristo en mí es el poder que me capacita a levantarme triunfante de cada reto. Y cerramos el ciclo. Cristo en mí es la resurrección y la vida. Cristo en mí es el poder que me capacita a levantarme triunfante de cada reto. Si nosotros nos llevamos esta afirmación y la aplicamos cuando estemos enfrentando un reto, ustedes van a ver milagros. Porque como les dije, el milagro es el cumplimiento de la ley. Y finalizando la clase, porque aunque es un mensaje, esto es una clase también, recordemos que la primera pregunta que nos hace la lección es: ¿cuál es el significado espiritual
de la Pascua Florida. Es el despertamiento y levantamiento a la conciencia espiritual del yo soy en el hombre, que ha estado muerta a la transgresión y el pecado y integrada en la tumba de la materialidad. La segunda pregunta nos dice, ¿qué es la resurrección? La resurrección es el levantamiento del hombre íntegro, espíritu, alma y cuerpo, a la conciencia de vida y perfección del Cristo. ¿Cómo se efectúa la resurrección? Por el poder acelerador del Espíritu Santo. ¿Por qué nació Jesús dentro del pensamiento de la gracia? Para poder reconstruirla en conformidad con la ley divina. Por eso, mis amigos, porque dicen, eso fue Jesús. No, Jesús nació igual que nosotros, con un cuerpo que sentía dolor, que sentía hambre, que sentía sufrimiento. En la cruz, en su crucifixión, en su Getsemaní, nosotros podemos notarlo. Como él decía, Padre, si es preciso, pase de mí esta copa. Mas no mi voluntad, Padre, sino la tuya, porque sabía lo que iba a pasar. Fue denigrado, donde Pilato, fue escupido, fue torturado de todas maneras. Y en la cruz, cuando crucificó totalmente esa personalidad, sufrió. Incluso los estudios demuestran que se han hecho posteriormente, que aparte de la deshidratación que tenía, recordemos que ellos estaban en una cena, ellos estaban celebrando la Pascua judía, que es la que conmemoraba la liberación de Egipto con Moisés. Pero recordemos que se brindaban hierbas amargas, se bebía vino y el cordero. Él salió de ahí a Getsemaní y de ahí todo el proceso. Por eso es que una de sus palabras dice, tengo sed. Que aunque espiritualmente signifique algo, físicamente tenía sed. Que él sudó sangre. Tuvo una deshidratación total. Por eso que cuando le clavan la lanza, sale sangre y agua. O sea, él pasó todo, que quizás nosotros nunca vamos a llegar a esos extremos. Pero cada uno de nosotros tiene su Getsemaní y tiene su crucifixión. Pero lo que tenemos es que levantarnos. Cuando estemos en esa tumba, levantarnos, saber que tenemos el poder para liberarnos de cualquier circunstancia o situación. Por eso, mis amigos, en esta mañana yo te exhorto, al igual que a mí, que dejemos de estar en la oscura tumba de la desesperación. Vamos a remover la piedra y a levantarnos a la luz del sol radiante del amanecer de un nuevo día. Hoy la luz de la verdad está iluminando nuestra mente y podemos levantarnos a la majestad de nuestra divina filiación y proclamar que somos hijos de Dios, libres de toda carencia y de toda creencia en el pecado, la infelicidad y la muerte. Tú tienes el poder y la decisión para resucitar y salir de la tumba de las limitaciones y vivir en la eterna Pascua de resurrección. Todo el que cree en Dios, ora y piensa espiritualmente y se aferra a la verdad de que todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece, resucita triunfante y disfruta su Pascua Florida. Cualquier día, no hay que esperar la Semana Santa. Y eso es lo que yo quiero, mis amigos. He compartido mi conciencia con ustedes para que nos hagamos conscientemente conscientes, como decía la reverenda madre, de que tú y yo tenemos al Cristo en nuestro interior, que tenemos el poder para realizar todo lo que queramos realizar bajo el orden divino y la gracia. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría, paz en valor, el Señor resucitó. El pueblo ayer vive encontró la esclavitud ya terminó. Alegría, paz en valor, que el Señor resucitó.
mujeres al sepulcro. Aleluya, aleluya. Jesús que removió. Aleluya, aleluya. Cristo ya resucitó. Aleluya, Y aleluya. vive la gloria. Aleluya, aleluya. Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó